Comienza Sota, Caballo y Rey. Y cuando queda hora y media para la medianoche, bienvenidos a todos a Sota, Caballo y Rey, programa número 3 de esta segunda temporada. En el programa de hoy tenemos una entrevista con una doctora en neurociencia, creo que era, la doctora María Bancheri. Recordad que podéis hacernos llegar vuestras propuestas usando el hashtag Sota, Caballo y Rey Podcast y a través en directo de nuestro chat de Twitch. Si no podéis disfrutar del riguroso directo, nos tenéis a través de YouTube y las principales plataformas de podcast. Bueno, hoy, como la invitada es muy especial, doy pie y paso a Franchu para que haga su presentación. Por cierto, buenas noches, Franchu, y buenas noches, Guille. Buenas noches, gracias por la entrada tardía. pero sí, muchísimas gracias. Y sí, ya que tenemos una invitada tan especial, también merece una especial presentación. Y es que hoy tenemos con nosotros a la que tengo la gran suerte de poder llamar amiga, motrileña de Madrid, trabajadora incansable, luchadora, marchosa y profundamente curiosa, licenciada en psicología, doctora en neurociencia de la Universidad de Oviedo y actualmente postdoctoral researcher en la iniciativa SIBT Edinburgh University y Bronce 2 con Lux, la doctora María Bancheri. ¡Ole, ole! Bronce 2 con Lux es mi mayor achievement. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, María. Y nada, hoy empezaremos a mandar preguntas, va a ser una conversación así distendida, el tema sobre el que vamos a bascular va a ser la neurociencia, ya que tenemos aquí a esta invitada, y va a ser un poco como las otras entrevistas que hemos hecho en el canal. Las otras, la otra. La otra única y... Turnándonos con las diferentes preguntas que nos surjan. No hace falta que tengamos que hacer preguntas, sino también podemos ir ahondando en la conversación que estemos generando. Correcto. Y pues a tener alguna conversación distendida y agradable y esperamos que no demasiado intensa. Así que nada. ¿Qué te espera hoy, María? Ya para romper un poco el hielo, ¿qué tipo de entrevista te espera? Pues mira, nunca me han hecho una entrevista, ¿entiendes? Ah, muy bien. Para todavía una primera vez, o eso dicen. A ver, me espero una charla con mis colegas, ¿no? Venga. Bueno. Pues dale. Vale, Willy, empieza tú, que eres el otro científico de la sala. Bueno, sí. Vale, yo quería empezar a preguntarte, porque te hemos puesto hasta el título, ¿no? O sea, tú eres doctora, pero no eres médica, ¿no? O sea, eso ¿cómo se come, no? O sea, puede haber que haya gente que diga, no, pero espérate, pero neurocientífica, pero bueno, tú tratas pacientes, ¿no? O algo. No, gracias a Dios no trato a humanos. Sí, bueno, a ver, eso lo sabes tú bien, que también es el otro doctor en la sala. Básicamente tú puedes ser medical doctor, es decir, médico, o puedes ser doctor en cosas. Puedes ser doctor en casi todo. O sea, conocí hace unos años a una persona que está haciendo el doctorado en mobiliario típico de Oviedo del siglo XIX. Entonces ella es doctora en eso. ¿No? Entonces quiero decirte que es pues como saber supuestamente mucho de un campo muy pequeño. A ver, Guille te ha hecho el chiste de ¿hay algún doctor en la sala? Y levanta uno la mano y dice yo soy doctor en filosofía. Pues te ha hecho el mismo chiste, ¿eh? Claro, pero es que esto es gente que bueno, habrá mucha gente. Somos gente con un humor profundo, no caemos en clichés ni en las bromas fáciles. No, pero es una cosa que realmente yo creo que no hay suficiente gente que lo sepa, ¿no? Y que muchas veces hay gente que se hace llamar doctor sin serlo. En Brasil, por ejemplo, por una ley del siglo, vete a saber cuándo, los abogados se creen, o sea, sin haber hecho doctorado en Derecho ni nada, se creen en el derecho, nunca mejor dicho, que de que se creen que merecen ser llamados de doctores y lo exigen, de hecho, ¿no? O sea, es como una cosa de
de clase, ¿no? María, yo quería, bueno, o sea, tenemos varias preguntas relacionadas con tu rollo, ¿no? De psicología, neurociencia, pero yo creo que estaría guay si nos contases un poquito primero de qué has hecho, qué has estudiado y tal. Hay una pregunta por ahí que dice, ¿por qué cambiaste de la psicología a la neurociencia? Eso me pareció muy interesante. Así que si quieres contarnos un poquito, para los que no Bueno, te conocen. ahora que nos vamos a poner un poco más serios, gracias en serio por invitarme porque me hace como un mogollón de ilusión estar aquí con vosotros y contaros un poco mi vida, ¿vale? Yo hice la licenciatura en psicología en Granada Gran ciudad esta, buena tierra. Sí. En el momento en el que todavía había licenciaturas, que ahora hay solo grados, podías cogerte un montón de asignaturas optativas y de libre configuración y yo las hice todas en el campo de neurociencias. O sea que ya durante la carrera hice, o sea, como que estudié mucho sobre eso y el máster, que también lo hice en Granada, fue de neurociencias. Entonces como que no percibí un cambio de campo, sino que es como una parte del campo de la psicología. Y nada, luego me fui a Oviedo con una FPI a hacer el doctorado y ya empecé a trabajar en serio con modelos animales, con ratas. He traído, que me dijo Fran, que teníamos que hacer las cosas sencillas, entonces he traído a mi amiga Carmen, que es jueza de paz, ¿vale? Vale. Entonces, en modelos animales, es decir, Eso tiene pinta de peluche, no es de verdad, ¿no? No es de verdad, no. Ah, No, no es disecada. No yo es ya me lo disecada. creo todo. Podría ser, pero no. Bueno, entonces eso, con modelos animales. Entonces, a lo que me dediqué era estudiar los efectos del estrés temprano en un modelo animal con rata. Y luego, pues la primera postdoc la hice en Varsovia y ahí estudié depresión, básicamente, también en un modelo animal, esta vez con ratón. Y estudiamos unas células del cerebro que se llaman microglía, que es como el sistema inmune del cerebro. Uh-huh. Y luego, pues decidí que iba a dejar la ciencia y dije, voy a dejar la ciencia. Y empecé a ser escritora médica o escritora científica. Pero es... Eso tiene de dejar la ciencia a mis cojones. No, sí, es dejarla porque dejas de investigar. Y O sea, Claro. no te has puesto a cortar tablones, ¿sabes lo que te digo? No, O sea, ya. Pero es que, Fran, es que la ciencia, o sea, eso para quien no lo sepa, la ciencia no se hace sola, hay que hacerla. Entonces ahora María está haciendo una cosa que tiene que ver con la ciencia, pero no está haciendo la ciencia. ah, Es que hacer la ciencia... Pues, Eso es una pequeña distinción. Sí. Y nada, pues como es bastante difícil dejar la ciencia, pues ahora acabo de empezar, de hecho, una tercera postdoc en la Universidad de Edimburgo. Ah, vale, entonces estamos en la misma isla. Hemos vuelto. uh-huh. Muy bonito. Yo me he quedado donde lo de FPI. Ahí ya me he roto. Bueno, pues eso es Hay varias becas de investigación para hacer el doctorado en nuestro país. Dos son nacionales, que son la FPU y la FPI. Pocas. Y pocas. Sí, y distribuidas de manera irregular. Y luego cada universidad tiene algunas becas propias y tal. Y seguimos teniendo la realidad de que muchos doctorandos en nuestro país no tienen financiación para realizar el doctorado. Y alguna gente podrá pensar, ¿y por qué les tenemos que dar dinero para que estudien? Bueno, señor, porque no estamos estudiando, estamos trabajando. Sí, o sea, pero para hacernos una idea un poco más concreta, ¿cuánto podemos estar hablando de que a una persona que está, digamos, a tiempo completo, 40 horas semanales, por poner un número, o más? ¿cuánto tiene esa persona de lo que sería sueldo? ¿Cuál es su sustento de pago completo? En las FPU y FPI, en tu cuenta entran 1.100 euros. 1.100 pavos. Y estamos hablando de que esa persona ya tiene una carrera detrás ya hecha. Una carrera y un máster. Y un máster. Y un bagaje cultural también. No, claro, todo lo y que un es esa inversión y un coraje infinito y una labor, ¿cómo se llama eso? Altruista, para ayudar a la sociedad. Y estamos diciendo que se le paga a esa persona 1.100 pavos para subsistir mientras eso tiene la pretensión de durar ¿cuánto? Una beca se supone que 4 años. O sea, esas becas no duran más de 4 años. Yo terminé en 3, entonces tienen un programa para incentivar que termines en 3, entonces a partir del 4º año te cuentan como postdoctoral, y entonces cobras 70 euros más. Entonces pasas de cobrar 1.000 a cobrar 1.130 o yo qué sé, algo así, dependiendo de cuántos impuestos pagas. Y luego las personas que hacen el doctorado sin ninguna financiación, pues
pues nada, tienen la suerte de tener ahorros de algún trabajo anterior o una familia que les puede apoyar económicamente o viven en casa de sus padres o... Sí, pero que parece más una labor de voluntariado que de un trabajo en sí mismo. Sí, O sea, y se les exige lo mismo. Incluso yo puedo decir por experiencia propia que, o sea, que yo me fui a Brasil no porque me gustase más el clima de allí necesariamente, ¿no? Es que, claro, ¿qué pasa? En muchos casos, o por lo menos en mi época, imagino que en el caso de María también habrá visto cosas parecidas, ¿no? Pero claro, dices 1.100 pavos, pero eso sí, si la consigues. Claro. Y pues yo diría que la gran mayoría de la gente que hace doctorado en España actualmente está trabajando a tiempo parcial en otra cosa, que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con su área de estudio, para poder trabajar en la otra media jornada en la tesis, sin beca ni nada. O sea, eso sí es por amor a la ciencia, por amor al arte o por amor a lo que sea. Y yo he visto casos de gente que se tira esos 7, 8 años para terminar la tesis, porque claro, obviamente no puede dedicar el mismo tiempo. O sea, es una circunstancia bastante compleja, ¿no? Y en los Pero ahí- doctorados de la... Perdón. No, perdón, En los para nada. doctorados de laboratorio eso es más complicado que en los doctorados de otro tipo, porque, claro, o sea, si tus experimentos, sobre todo si tienes un modelo animal, pero si no lo tienes también, tus experimentos pueden durar 8 o 10 horas en un día, entonces dime cómo te vas a un trabajo a media jornada. Y luego, aparte, ¿puedes vivir en España con un trabajo a media jornada, o sea, con el sueldo de una media jornada? O sea, no sé, está difícil, por eso mucha gente huele aquí, pero también, o sea, tengo amigos que se han ido al extranjero durante su doctorado por esta razón. Madre. Pero Bueno, ya vamos. enganchando quizá con esta pregunta, porque viene al tema, aprovecho otra que tengo por aquí escrita, que es ¿qué diferencias ves, no ya solo económicas, sino también en el enfoque de la investigación, de un país a otro? Tú que has estado en varios países investigando o realizando tu carrera profesional, A ver, todo esto va a ser ¿cuáles serían las diferencias que más te han llamado la atención? Esto va a ser un poco mi opinión personal, porque cada laboratorio trabaja de una manera diferente. O sea, incluso en varios laboratorios que he tenido la oportunidad de colaborar o visitar en España, trabajan muy diferente. Entonces, claro, tengo experiencia en varios países, pero como muy singular, ¿no? En los laboratorios en los que he estado. Lo que sí veo es que se trabaja menos fuera. O sea, esa es la conclusión general. Trabaja menos en Polonia, en mi experiencia se trabaja menos en Escocia. Estuve también en una estancia corta en Roma, ahí trabajan un poco más, en plan más horas y más duro y con más fechas límite más ajustadas como aquí, pero hay como un entendimiento más relajado de, o sea, no lo sé. Como Pero que no me está gustando el camino, o sea, quiero decirte, la conclusión a la que llego, que es que pagando menos se trabaja más, o como... bueno, básicamente Sí. como que sí, como que se te exige muchísimo más a todos los niveles, ¿no? En el TFM, durante la tesis y luego como postdoc, como que hay que hacer mucho, muy rápido y un poco como sea. Porque, por ejemplo, nuestro sistema valora mucho la cantidad de artículos científicos que publiques. Y en otros sistemas se valora más la calidad. ¿No? Entonces es muy común, por ejemplo, mis compañeros en Polonia van a publicar al final de su tesis 1, 2 artículos, pero de muy buena calidad. O sea, artículos que van a ser publicados en revistas de primer nivel, Nature, Cell, etc. Y yo publiqué un montón, pero ¿qué pasa? Que fueron artículos de menor calidad en tanto que necesitábamos que fueran muchos. Entonces, ¿qué haces? Que tienes muchos resultados y los publicas uno por uno, por así decirlo. Entonces, Eso es lo que se llama scientific salami. Sí, o slicing. Probablemente si todos los artículos que yo publiqué con el Grupo de España estuvieran juntos en el mismo artículo científico, podríamos haber optado a revistas mucho mejores. A ver, que yo estoy contenta con las revistas en las que hemos publicado, en plan tengo Q1 y Q2, pero no es donde he publicado ella, por ejemplo. Un momento. Sí, gracias. Gracias. Para los que no estamos en ese entorno, ¿qué es Q1 y Q2, por favor? Porque yo ya estoy... Eso, o sea, que no la veo ni venir, ¿sabes? Es que esto es... O sea, cuando hablamos de revistas no es la muy interesante, ¿no? No, esto es la caja de Pandora. O sea, todo esto funciona fatal. Las publicaciones científicas. Es toda una mierda, en verdad es toda una mierda.
basura. Vamos a ver, las revistas tienen como tier, ¿vale? O sea, hay revistas que están en diamante, revistas que están en plata, en bronce platino. 1 y así. Ajá, Entonces, ok. Las revistas diamantes serían ¿cómo? las dividimos por cuartiles, entonces Q1 y Q2 en el cuartil 1 y el cuartil 2, ¿no? Entonces eso Vale. se sabe por el factor de impacto que tiene una revista, es decir, cuántos artículos publica y cómo de citados son esos artículos por otros autores. Vale. Eso Pero no es- era... O sea, Q1 es guay, Q2 es bueno y Q3 ya la broza. Sí. Vale. Y entonces, vale, ok. No, Ya, no ya poder vamos, saber, vamos no poder cogiendo un saber. poco el concepto. Entonces, A ver, resumir lo mejor. que mola es publicar, digamos, en Q1. ¿Y a quién hay que mandarle dinero? Sí, para publicar en molar Q1? mola mucho, pero... Sí, estábamos discutiendo antes si era buena idea hablar de esto porque puede ser abrir la caja de Pandora, ¿no? Pero básicamente a quién hay que pagarle es una pregunta interesante, ¿no? Porque tú eres un científico y haces la ciencia, ¿no? Entonces tú dices, tengo este dato de la ciencia, quiero que lo sepan los otros científicos. Entonces, que no la sociedad necesariamente, sino los otros científicos. No, porque claro, ahora entraremos en esto, no la sociedad. O sea, si estamos hablando de que la muy interesante me parecía científica, a la sociedad no va dirigido esto. Después tengo una pregunta a ese respecto, pero bueno, después la hago. Claro, entonces yo mando mi artículo a una revista, ¿no? Entonces esta revista primero va a hacer una revisión primero del editor, a ver si les interesa el tema, etcétera, y si eso les parece bien, lo mandan a unos referees, que son como unos otros científicos en tu campo que van a leerse el artículo y te van a decir, mira, pues te recomiendo que hagas este otro experimento porque tienes este fallo aquí, este fallo allá, no sé qué. Entonces, después de meses... Estos científicos están a sueldo de la revista y todo. No, estos científicos hacemos el trabajo gratuitamente, ¿no? A ti de repente te escribe un editor de Elsevier, que es una de las compañías editoriales que agrupan un montón de las revistas, y te dicen, oye, ¿querrás revisar este artículo? Y tú dices, sí, ¿y qué me das? Y ahora te dan un diploma pequeño, en PDF. Un rollo, un gracias. Tengo dos. Es un NFT, pero No. de publicar. Es una palmadita a distancia. Muy bien, chaval, muy bien. Te dan las gracias y puedes echar muchísimas horas en esto si de verdad lo revisas bien. Puede ser una semana de trabajo fácil. Claro. O sea, estamos hablando de que tú como científico que quiere publicar paga la revista. Espera, todavía no hemos llegado a pagar. Hay algunas que son gratis, pero la mayoría tienes que pagar. Y si no la pagas, tú pagas y luego el que lo revisa no cobra. No. Claro. O sea, entonces aquí hay una serie de gente que por imprimir en un papel se está llevando el gato. Se lo lleva muerto. Se dice se lo lleva muerto en la palabra. Y si ahora yo quiero acceder a mi propio artículo o a otro artículo, también tengo que pagar. Qué guay. Oye, el que lo diseñó tiene que estar forradísimo, ¿eh? Es que lo diseñó. Bueno, yo me estoy planteando invertir ahí, o sea, es un filón. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente hace eso. Bueno, primero porque necesitamos publicar, ¿no? O sea, si no publicas puedes tener las mejores cosas de la ciencia que quien te va a dar después el dinerito para que sigas haciendo la ciencia va a mirar tu currículum y va a decir, mira, pero este no ha publicado aquí. Entonces no cuenta, ¿no? O sea, es un problema que nosotros mismos dentro de la comunidad nos creamos, ¿no? Pero en realidad, cuando revisamos los artículos de otros, lo hacemos por, digamos, cortesía de profesión. Porque, claro, tú revisas el de otro gratis, pero, claro, tú mandas otro y tú esperas que tus artículos sean revisados también de gratis por otro científico, ¿no? Entonces, es un poco... todo el mundo muy compartiendo, menos el que publica, que dice, sí, compartid todo lo que os dé la gana, pero que aquí me pagáis a mí. Sí, ahí somos nosotros los que compartimos el dinero con ellos. Bueno, vuestro dinero, porque eso es dinero de impuestos al final, ¿no? Pero bueno, vamos. Es vuestro dinero que pasó Curray, ¿qué coño? No, pero es dinero de beca, ¿no? Es dinero de proyecto científico. Bueno, es dinero de repartición social, que a mí ya no me la cuela. A mí, al menos en este stream, no. Esto es dinero bien ganado. Claro, pero se refiere a que no sale de tu sueldo de investigador, se refiere a que sale de, pues eso, de un proyecto que ha sido aceptado, ya sea un proyecto nacional, regional o europeo, pero ese proyecto, claro, ese dinero lo ha pagado todos los contribuyentes. Entonces estamos pagando como 3 veces por lo mismo. Es un origen igual de legítimo que cualquier otro. O sea, sí, pero que deberíamos enfadarnos no solo nosotros, sino en plan todos. todo el mundo como contribuyente, efectivamente. Claro.
Bueno, vamos a Sí, a salir un poco hablar- de arreglar el mundo, ¿no? Ya está. Exactamente, yo creo que tenemos esa costumbre en este programa, ¿no? Que Sí, arreglamos al el final nos mundo liamos aquí, todo, empezamos to- con, con las luchas sociales y todo, y al final no hablamos de todos los nada. miércoles, todos los miércoles a las 10:30 arreglamos el mundo en este programa. Vale, yo te iba a preguntar, porque yo tengo curiosidad, ¿no? Porque claro, tú estudiaste la carrera de psicología, después hiciste doctorado en neurociencia, y ¿podrías explicarnos más o menos, claro, porque para mí son dos cosas que aunque están relacionadas, son bastante diferentes en los enfoques y en los métodos, en fin, y tal. ¿Podrías explicarnos un poco eso? ¿Cuáles son las diferencias básicas? Tú que has trabajado en las dos cosas entre la psicología y la neurociencia, si las hay, claro. Vale, es que yo no los entiendo como dos campos de estudio diferentes, ¿no? Sino que entiendo Vale. que, por un lado, la neurociencia es una parte de la psicología, pero la neurociencia es más que eso, ¿no? Porque las neurociencias beben de muchas partes, beben de la genética, beben de la biología, de la informática, de la estadística. Entonces, todo eso son las neurociencias, ¿no? Pero el objeto de estudio de la psicología es la conducta humana, ¿no? Y lo que hace la conducta humana, lo que crea la conducta humana, a no ser que seas dualista, es básicamente tu sistema nervioso, ¿no? O si nos ponemos pesados, pues tu sistema endocrino, tu sistema nervioso y tu sistema inmune. ¿Dualista qué? O sea, ¿cuál es la coña ahí? Yo, por sentirme Bueno, no integrado, sé, yo qué sé. el dualismo, ¿no? De filosofía de bachillerato, en plan que existe como dos entes, que uno es el físico y otro es como el alma, pero a no ser que pienses eso por tus creencias filosóficas o religiosas, pues te das cuenta que todo es una cosa. Y entonces tu conducta está creada por tu cerebro, ¿no? Sí, que al final somos todo química y que si te meten un guantazo en la cabeza, lo mismo te vuelve Claro, entonces con otra personalidad. A ver, para poder entender la conducta necesitas entender. Yo debo decir que estoy como si me hubiera equivocado de clase en la universidad y de curso directamente, porque vamos... Estoy flotando. El remedio a eso, Antonio, es haz preguntas, coño. Sí, Baja sí. el nivel. Yo estoy intentándolo, yo lo estoy intentando, ¿vale? De todo se aprende, Antonio. Tú eres el neso, ¿eh? Porque vamos. Y me van a romper. A ver. Pues es la primera vez que los e-commerce no me ven haciendo el tonto, que es decir, jugando al LOL. Yo te iba a preguntar eso después. O sea, pero bueno, igual ahora es el momento. Yo te voy a preguntar más al final, cuando ya estemos de cachondeo y tal, ¿no? Pero ¿cómo de cachondeo ya. Tu formación en neurociencia ha contribuido a que seas una mejor jugadora de League of Legends? No, soy peor. Soy peor porque eso va con la edad. Va con la edad, entonces tengo casi 32 palos y he empezado a jugar al League con 30. Entonces soy muy mala, pero me lo paso muy bien y hablo con mis amiguis y ya está. Soy main support y entonces ya está. Ayudar a los demás. Es main looks en el juego y en la realidad. O sea. La vida. Bien. Venga, Fran. Venga, sí, que al final... lanzo yo. Una pregunta así general, para que te explayes, para que te pongas bonita, María. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor logro así en tu carrera profesional? LOL no cuenta. Eso. Es importante. Bueno, a ver, que no sé. Es difícil hablar, esto lo podríamos sacar también como tema. Hay una entidad que se llama el síndrome del impostor, que es muy común en ciencia y muy común en mujeres en ciencia, ¿no? Y en informática. Pero hay mucha gente en todos los campos, ¿no? Como dices. Entonces, me cuesta hablar de logros porque muchos tenemos la sensación de haber engañado a todo el mundo y no... Bueno, no siempre hay algo de lo que tú te sientes especialmente orgulloso, ya no porque hayas cobrado más, ya no porque hayas hecho más... es de lo que tú consideras que, hostia, esto fue súper guay. Bueno, a ver, me dieron el premio extraordinario de doctorado. Entonces hubo una... ¿cómo se dice? Como una performance allí en la Universidad de Oviedo, ¿no? Entonces parecía aquello Hogwarts, todo el mundo cantando el Gaudeamus Igitur, ¿no? Y entonces está muy bonito. Para el que no lo hayamos escuchado, vosotros tres podéis hacer un pequeño extracto de... Yo no lo he hecho, yo no lo escucho tampoco, Tengo el libreto del Gaudeamus, ¿eh?
Ah, bueno, aquí casualmente, que a lo de- Es que yo Ahora me que sé me la- preguntas. es que Casualmente. lo canto todos los días por la mañana cuando me levanto. Gaudeamus igitur. Juvenem sumus. Pues esto es una cosa que es un Muy poco bien, oye, muy bien. automasturbatoria de las universidades, ¿vale? Entonces, toda la gente que se gradúa, se licencia, se doctora, no sé qué. Automasturbatorio no sería un poco redundante. Sí, es que me gusta la iteración. La hipérbole. Sí, pues Antonio, haz eso. tú una pregunta, por favor. Me pillas descolocado, vaya. Tienes un Word delante, hazme el favor. No, voy a hacer una y de cosecha Venga, venga. propia. A ver si... Venga, va. Es más, la tenía hace un momento, pero se me ha olvidado. Hacer una A ver. vosotros. Hijo de Y a ver puta. si me acuerdo. Vale, lanza tú, Willy, que yo soy la última. Venga, yo te quería preguntar, porque eso es una cosa que está, bueno, últimamente, en realidad, no, lleva ya bastantes años de moda. Me gustaría saber qué opinas tú como psicóloga y neurocientífica. El tema del cociente intelectual y de medir la inteligencia, yo sé que eso es un melón ahí, porque yo veo muchos estudios genéticos y, bueno, y históricamente, ¿no? Ha habido algunos que han intentado medio que usar la biología, ¿no? Para justificar ciertos postulados sociales, ¿no? Y básicamente llegar a la conclusión de que, bueno, de que los blancos tienen un mejor desempeño en los test de coeficiente intelectual que los negros y que, bueno, que eso es natural. Que es que Racism. Es exactamente, no, pero y No, la pero puede historia, que haya, no sé. Aquí tenemos a la neurocientífica, que hable. bueno, entonces para mí toda esta historia del coeficiente intelectual que causa tanto interés para algunos, para mí, por ese tipo de cosas como que pierde en buena parte su legitimidad. Entonces yo creo que tú me dirás, ¿podemos medir la inteligencia y lo estamos haciendo de la forma adecuada? ¿Qué opinas? ¡Hala! Vale, a ver, efectivamente es un melón. Yo no soy experta en esto porque No pasa expertos nada. en medición de habilidades cognitivas y tal son los psicómetras, ¿vale? Yo no soy psicómetra. Entonces, la inteligencia es un concepto difícil porque tú para medir lo que sea necesitas tener una buena validez de constructo, es decir, saber que lo que vas a medir existe, ¿no? Entonces, yo quiero medir la longitud de una cosa. La longitud existe. Entonces dices, pues sí, existe. Hay cosas largas, hay cosas cortas. Entonces, ¿en qué la mido? Pues en centímetros. Y Sí, eso nosotros es una sabemos de regla eso. 10 centímetros. y mides una cosa, ¿vale? Lo que sea. Entonces, un objeto mide 8 centímetros y otro mide, pues, 2. Vale, genial. O 16. Sin embargo, en la inteligencia, ¿cómo defines, para empezar, lo que es la inteligencia? ¿No? Entonces, las primeras tentativas que se hicieron, como tú dices, fueron mega racistas, porque en los primeros test de inteligencia se incluyeron ítems o preguntas que tenían que ver con la cultura. Entonces, estamos en Estados Unidos, creo que fue finales, me voy a meter la pata seguramente, ¿vale? Pero finales del 19, principios del 20, entonces hay inmigración y no sé qué, ¿no? Entonces, la peña que viene inmigrante hace el mismo test que el que lleva viviendo en Wisconsin toda su vida, ¿no? Y entonces de pronto, pues no entiende el idioma, no sabe nada de la cultura y de repente hay una pregunta sobre cuántas estrellas tiene la bandera y no sé qué, ¿no? Entonces, En inglés. No lo sabe, claro. Esta persona no lo sabe y le sale un CI de lo que se llamaba antiguamente retraso mental, ¿no? Y entonces, claro, conclusión, pues toda la gente que no es americana es retrasada mental. Entonces, claro, eso no tenía ningún sentido. Todo esto ha mejorado mucho, quiero decir, se ha redefinido la inteligencia desde muchos marcos teóricos diferentes. Ahora cada test de inteligencia tiene que adaptarse a la población en la que se va a medir. De hecho, si tú sacas hoy un 112 en Francia y te vas a México, vas a tener una puntuación diferente al día siguiente. Se acepta que tu CI puede cambiar durante la vida. Se empieza a hablar de inteligencia fluida y cristalizada, siendo la cristalizada más relacionada con la cultura que adquieres y la fluida como tu capacidad de aprender. Se empieza a hablar de un factor G que se puede sacar de todas las pruebas de inteligencia. Es decir, que el campo se complejiza mucho para mejorarse. Y luego empiezan un poco las teorías hippies, ¿no? En plan, las inteligencias múltiples, no puedes medir como nada un orangután y un pez porque no son comparables, no sé qué. Vale. Entonces, de estas teorías hippies salen cosas chulas, salen cosas como empezar a hablar de habilidades cognitivas
aparte. Entonces, lo que sí estoy segura de que podemos tener una buena validez de constructo y podemos medir son de habilidades cognitivas concretas. Por ejemplo, tu atención, tu reconocimiento de objetos, tu aprendizaje espacial. Todo eso lo puedo medir, darte un número y compararte con otros si tiene validez. Ahora, ¿qué es ser inteligente? Pues no lo sé. De la teoría de las inteligencias múltiples sacamos cosas muy interesantes como la inteligencia emocional, de la que antes no se hablaba, pero que es imprescindible Entonces, María, para ser me exitoso. me confundo mucho. Perdona que te interrumpa. Pero entonces, el camino va que hemos sacado como muchas pruebas distintas, cada uno de su padre y de su madre, según el país donde estén y del tiempo en el que hablemos. Ujú. Pero luego las cositas, en plan, las partecitas del test sí están bien hechas. O sea, No, a ver, hay rollo, test. el CEI no, pero la inteligencia emocional sí No, la puedo sí. medir. El CEI, no, Porque el ahí CEI, nadie ha sacado pruebas de su padre y su madre. las pruebas para medir CEI se siguen utilizando y es la misma prueba que se adapta a diferentes poblaciones y se pueden Ujú. comparar. Vale. Pero hay como un Pero estándar o algo así, o sí, es gente peleando. no, hay un estándar, lo que pasa es que como todos los campos en la ciencia, ningún conocimiento es final. Claro. Ujú. Entonces, si llega alguien y dice, mira, pues esto que lo estáis midiendo así, esta teoría que tenéis, pues es basura por esto, o es mejorable por aquello, pues se toma en cuenta, ¿no? Después de un tiempo. Voy a hacer un inciso. Han hecho un par de preguntas bastante buenas en el chat y me gustaría hacértelas. Nos comenta Meetgum91. María, describe tu momento favorito en la ciencia. Eso es muy interesante. A ver. No vale, Pues mira. no vale repetir el momento de... No, del pero en premio. la ciencia me imagino ciencia más en el como lo laboratorio. loco, ¿no? Mira, Rollo la la rueda. primera vez que teñí un cerebro. La primera vez que vi un cerebro de rata en mi mano, porque normalmente lo que haces es que extraes el cerebro y lo seccionas. Y una vez que tienes una sección, que es como una loncha, lo Ujú. puedes teñir, porque sería, como son tan finitas, estamos hablando de nanómetros, son translúcidas. Entonces, para ver neuronas o lo que quieras mirar dentro del cerebro, lo tienes que teñir. Entonces, la primera vez que teñí un cerebro, y entonces lo miré al microscopio y vi una de las áreas del cerebro que es el hipocampo. O sea, la primera vez que mis ojos miraron con mis ojos una neurona en un hipocampo, fue como, ¿qué es esto tan guay? Qué guay. Había una serie de dibujos sobre eso, ¿no? Que era sobre ratas de laboratorio, ¿no? Pinky cerebro. Y cerebro. Oye, Pinky Cerebro es de las mejores series que se han hecho, ¿eh? Un respeto. En esta casa se respeta. Ahí con Prison Break y Y la que se avecina. y la que se vestía. Y el juego del calamar. A ver, hay una frase mítica de esa serie que es: ¿qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Cerebro. Y le dice: tratar de conquistar el mundo, Pinky. Bueno, hay otra pregunta, María, que dice Alice de G8. ¿Crees que hay distintos tipos de inteligencia? Matemática, social, musical, etcétera. A ver, como he dicho, el estudio de la inteligencia no es mi campo de estudio. Entonces, hay teóricos que opinan que sí. Y yo creo que la opinión general actual es que sí, que hay distintos tipos de inteligencia. A mí me gusta más llamarlo como diferentes habilidades cognitivas que puedes presentar en mayor o menor medida. Muy bien. Si puedo hacer yo una pregunta. Claro. Alguna vez, bueno, me comentaste hace tiempo que tu campo donde más especializada está dentro de la neurociencia serían las áreas del aprendizaje y el estudio de la depresión. No sé si eso es así. Pero me gustaría hacer una pregunta en ese sentido. Y sería si esa capacidad de aprendizaje o esa plasticidad que puede generarse en el cerebro a raíz de la práctica, voy a decirlo así, em, puede servir para reforzar o para evitar comportamientos depresivos. ¡Guau, qué pregunta más interesante, Fran! Bueno, primero, me está haciendo mucha gracia que se te ha desenfocado la cámara a la vez que te has quitado las gafas. Entonces parece como que estamos viendo lo que tú ves. Es como Sí, sería. POV, ¿no? Eso también. Es POV.
A ver, si el aprendizaje puede ayudar a curar la depresión. En la depresión, básicamente, una de las cosas que ocurre es que se reduce la plasticidad. ¿Plasticidad? ¿Qué es la plasticidad, amigo? La plasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar con respecto a lo que pase en el ambiente, ¿no? O sea, te van pasando cosas y tu cerebro va cambiando irreversible. Claro, el cerebro cambia. Y son reversibles los cambios plásticos. Depende de qué nivel estemos hablando, pero... Entonces no es irreversible. Claro. Entonces, es verdad que existe una reducción de la plasticidad y de la creación de nuevas neuronas. Normalmente, tu cerebro no crea nuevas neuronas después de que termina tu neurodesarrollo. Pero hay algunas áreas súper especiales en las que sí que se crean incluso en la adultez, que son el giro dentado del hipocampo y otras, ¿no? Entonces, la neurogénesis está reducida en las personas que tienen depresión. O sea, entonces, si tú cuando terminas, digamos, de crecer ya no creas más neuronas, si tú tienes ya depresión a los 40 años, te da igual, porque no ibas a crear igual. En estas áreas... Lo chungo es depresión a los 14 años. Bueno, a ver, casi todos los desórdenes son peores en el desarrollo porque pueden tener consecuencias a largo plazo de mayor calibre, ¿no? Cuando las cosas pasan en la adultez, sobre todo cosas externas, por ejemplo, yo trabajé en estrés temprano, entonces, cuando tú tienes un periodo de estrés crónico, eso va a ser malo para tu cerebro, para tu cuerpo, para tu conducta, para todo, ¿no? Pero si eso ocurre en tu adultez, los cambios se pueden resolver de una manera más sencilla. Sin embargo, si tú pasas por un periodo de estrés crónico cuando estás en tu desarrollo, esos cambios están a largo plazo, se mantienen. Son muy difíciles de revertir. Entonces, ayudar a la plasticidad en las personas que tienen depresión implicaría ayudar a que reaprendan, por ejemplo, las conductas y pensamientos que les hacían felices antes, ¿no? Porque una característica típica de la depresión es la anedonia, es decir, la incapacidad de sentir placer. Entonces, de pronto tienes una persona que, imagínate, le gustaba antes mucho escalar, tomar el té y salir de cervezas con sus amigos. Y entonces, de repente, esas 3 actividades que le hacían muy feliz ya no la hacen feliz. Entonces, reexponer a la persona a esas actividades y volver a emparejarlas con una consecuencia positiva, que es decir, pues ese reforzamiento, esa felicidad que sientes al hacer esas actividades, es uno de los tratamientos que se utiliza Porque digamos que si te exponen, o sea, si tú no hay posibilidad de que tú entres en un proceso depresivo estando expuesto a esas cosas que te producen una felicidad. Sí, claro, por supuesto. Porque... Una cosa no quita la otra. O sea. Claro, no, pero... Claro, es a la hora de tratarla. Claro. Pero normalmente las personas con depresión se retiran de esas actividades. Claro. Sí. Al menos de manera progresiva, ¿no? Entonces, tengo un mal día, tengo un mal momento, me llaman mis amigos para tomar esas cervezas y no voy. Entonces, ni siquiera me doy la oportunidad de tener esa experiencia gratificante. Entonces, en un momento dado me esfuerzo, voy y no encuentro la gratificación que encontraba antes. Entonces digo, pues, ¿para qué voy a ir? Yeah. Y entonces es la pesquería que se le muerde la cola, entonces empiezan a no hacer ninguna actividad, por lo tanto... Y la comparación entre, y porque he visto una pregunta en el chat y me ha gustado muchísimo, que la efectividad entre el ataque a ese o el tratamiento de esos comportamientos a través de la terapia y el tratamiento a través de fármacos. O sea, no me parecen incompatibles. Con los psicofármacos para la depresión tenemos un problema enorme, que es que 1/3 de los pacientes no responden. O sea, y estamos hablando de millones de personas en el mundo con depresión mayor. Datos de suicidio, pues que te ponen los pelos de punta. Y la mayoría de las personas que se suicidan en un episodio de depresión. Entonces, tenemos fármacos que funcionan en algunos casos, 70 y pico % de los casos, aunque bueno, a largo plazo hay que ver. Y 1/3 de personas que no responden en absoluto a la medicación, ¿no? Pero la medicación es útil, sobre todo para, pues tienes una persona que no se levanta de la cama
Entonces, ¿cómo le expones? ¿Cómo le haces Cocaína. terapia? Claro, exactamente, cocaína, ¿no? Entonces, en vez de cocaína, pues sertralina. Vale. Entonces, Que suena mejor. suena mejor. Sí. Eh, Lo mismo no acaba en una cuneta, pero... O sí. Claro. Esperemos que Entonces, la sertralina pues le levanta de la cama y le permite ir a la consulta del psicólogo, por ejemplo, o le permite ir a meditación, o le permite, no sé. no. Ujú. Y en base a esos psicofármacos, yo leí en algún sitio, no recuerdo dónde era, que decían que el LSD era la aspirina del alma. Y me dejó, vamos, loco. Bueno, a ver, venga, María. A ver. A ver, este es otro melón, ¿vale? Hay muchísimo Drogas, escrito- gente. Vamos. drogas. Hay muchísimo escrito sobre drogas. A mí, yo lo que siempre le pondría vamos a ver esto cómo va, es cuando alguien te intenta vender una cura para todo, ¿no? Entonces, hay terapeutas que han dado, y no sé si en la actualidad existe, pero han dado microdosis de LSD a pacientes mientras les hacían terapia. Y en sus estudios de caso único, pues demuestran que tu paciente está mejor, ¿no? Entonces, puede ser, vamos a hacer un ensayo clínico y vamos a ver si funciona. A quien no me voy a creer es al que me va a decir que dices, mira, el ácido lisérgico va a funcionar para todas las enfermedades mentales. Pues mira. O el THC. Claro, bueno, es que el THC... Otro melón. Otro melón. Venga, vamos. Estamos fuertes. Es un Abramos melones, por Es un favor. melón O sea, porque... lo de los LSD es con estudio de caso único, lo del THC, venga. No lo sé, yo tampoco soy una experta en eso, por lo tanto, entonces, la última bibliografía de gente utilizando LSD en terapia no la conozco. Una droga que se está utilizando mucho últimamente en depresión es la ketamina, Sí, que es eso un iba a decir. tranquilizante de caballos, ¿vale? De toda la vida, pero que se ha utilizado como droga de abuso. Es ligeramente alucinógena, pero en realidad es un relajante. Loco. No. También, bueno. Entonces, También dice. la ketamina rescata a las personas, bueno, claro, porque los fármacos que funcionan, de estos que hablábamos antes, que ya sabemos que funcionan entre 2 y 4 semanas después de que se empiecen a tomar. Y la ketamina puede funcionar de horas a un día. Entonces tienes una persona en un estado depresivo chunguísimo y en un día te dice, vámonos de cañas. Y dices, vale, perfecto, hemos encontrado el santo grial, vamos a darle queta a la peña. Bueno, pues no funciona. ¿No? Primero, es una droga mega peligrosa y aparte no funciona a largo plazo, o sea, no se mantiene, pero es una herramienta más. Puede ser una buena herramienta para, de nuevo, sacar a esa persona de la cama y empezar con otra terapia, o una terapia, puede ser una terapia de segunda línea. Y además es muy interesante para estudiar las bases biológicas de la depresión. Porque si la ketamina funciona, ¿por qué funciona? ¿Cuáles son los receptores de la ketamina? ¿Dónde está yendo Correcto. la ketamina? ¿Qué hace la ketamina? Porque la cosa de empezar a meterle droga a la peña viene después de haberla fundido a electroshocks, ¿o cómo va eso? La terapia electroconvulsiva se sigue utilizando, a pesar de lo que piensa mucha gente, se sigue utilizando. Ahora, ¿qué pasa? Que no se la damos a amas de casa que no se masturban, sino que se la damos solo a casos graves, por ejemplo, de una depresión mayor profunda. ¿Por qué? Porque tiene efectos secundarios, como por ejemplo pérdida de memoria. Entonces no se la puedes dar como fármaco de primera línea. Duro se apaga y... Hay una pregunta que ha hecho Solier en el chat, es bastante buena. Me sé la respuesta, pero me gustaría que alguien que sepa de este tema lo explique mejor. ¿Una persona se puede recuperar solo con fármacos o tiene que hacer una terapia conjunta con ella, con esa toma de fármacos? A ver, yo es que estoy sesgada. Yo siempre creo que la terapia, sea un poco de la escuela que sea prácticamente, va a ayudar bastante, sobre todo por la razón en la que caímos en la depresión la primera vez, ¿no? Porque sí, es un desajuste neuroquímico, claro, pero probablemente viene de algo, ¿no? ¿Qué estaba pasando en tu vida antes? A lo mejor te estabas hablando a ti mismo de manera muy negativa todo el día y si no aprendes a no hacerlo, pues puedes volver a caer en la depresión. A lo mejor eres adicto a juntarte con personas súper tóxicas que te tratan súper mal. A lo mejor capitalismo, ¿sabes? Y todo lo que está mal en tu vida no tiene que ver con cómo te tratas a ti mismo, sino cómo es el sistema. No lo sé. A lo que me quiero referir con esto es que las drogas neuroquímicas pueden
cambiar el estado alterado en el que está tu cerebro. Entonces, a lo mejor por sí solas pueden cambiarlo, pero si no tienes una terapia, por lo menos tienes que tener como un camino personal en el que haya un cambio del pre al post. A ver, El ibuprofeno te quita la inflamación, pero si no te dejas de hostiar en el pie, pues no te baja. O sea. Recomendación sotera de un libro a raíz de esto, Gente tóxica de Bernardo Estamateas. Es un gran libro. Y también tenéis Más gente tóxica de Bernardo Estamateas. Os lo recomiendo, ¿vale? Son 2 libros. O sea, uno es la continuación del otro. Sí, tuvo tanto éxito que sacaron el otro. Os recomiendo ese libro. A ver, esto lo sabe mucha gente. Yo he pasado por un proceso, como cualquier persona que le puede pasar, un proceso de depresión, ¿vale? A raíz de gente tóxica a mi alrededor y tal. Ese libro me ayudó a identificar esos patrones y tratar de evitarlos y reconducir mi propia conducta para afrontarlos. Entonces es un libro que recomiendo mucho, igual que el de ¿Dónde está mi queso?, que es súper mítico, ¿vale? Son libros que te ayudan, no es que sean, es que estás malo, te pones a leer como en libros de autoayuda, no son libros de autoayuda, eso es otra cosa, ¿vale? Y eso. Hacer una pregunta, por favor. Sí. No, yo me estaba, o sea, a raíz de una pregunta que Fran ha escrito, ¿no? Creo que una de las preguntas, y no sé si lo hemos tocado. Luego te robo yo una, tú tranquilo. No, es que me ha hecho gracia porque me ha recordado de cierto psicólogo / divulgador / bueno, ya cada uno le ponga el calificativo. Uy, verás tú que vienen las denuncias. Porque la pregunta es básicamente, ¿se puede salir de la depresión a base de voluntad? Y yo sé de ese divulgador, psicólogo, tal cual, Uy, se viene la denuncia. Para no darle publicidad, que defiende que sí. O sea, María tal vez sepa quién es un señor muy famoso. No lo nombre, por favor. No lo voy a nombrar. Pero que defiende que sí, que oye, que la depresión uno se la cura uno mismo si quiere y tal. Entonces... Vale, pues respondería esa pregunta con otra pregunta. ¿Se sale de una fractura de tibia con voluntad? Con reposo. En parte sí, porque tienes que tener voluntad para ir al trauma, tienes que tener voluntad para decir, venga, ya tengo que hacer la rehabilitación, tienes que tener voluntad para decir, pues no me voy a suicidar porque ahora tenga la tibia rota. Tienes que tener voluntad pues para aguantar todas las dificultades que va a traer a tu vida tener la tibia rota, etcétera. Entonces hay toda una serie de aspectos en los que les vas a tener que echar voluntad a cualquier enfermedad que tengas, ¿no? Incluso un buen estado de ánimo, como pensamientos positivos incluso de, venga, la tengo rota, pero se va a soldar. Todo esto va a ayudar. Tengo otra todavía. Pero es una enfermedad. Claro. Entonces tenemos todavía este rollo dualista de una enfermedad física es una enfermedad y la salud mental es otra cosa que tiene que ver un poco con que no seas un vago y le eches pelotas. Claro, y pero, es como, no. Pero María, eso es debido a la estigmatización que la sociedad tiene de ver a las personas que tienen problemas mentales como personas débiles o personas que no aguantan nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya va cambiando un poco la cosa también porque desde mi punto de vista el camino que lleva nuestra sociedad está haciendo que cada vez se necesite más ayuda psicológica a las personas. Y también las personas están viendo que ir al psicólogo, aunque no estés malo, a veces es bueno. Claro. ¿Vale? Sí es verdad que es un proceso caro porque las consultas, claro, las sesiones son caras y tal, pero a veces... Yo lo digo desde mi punto de vista, a mí me han ayudado mucho. Entonces, sin llegar a estar malo, también he ido alguna vez. Y lo recomiendo totalmente. No es algo malo. Y la gente, o la sociedad lo ve como algo malo, o incluso en el entorno laboral tú comentas algo de eso y te has sentenciado. ¿Tú qué opinas, Vaya? Bueno, 100% contigo, básicamente ir al psicólogo es como ir al dentista. Puedes ir al dentista cuando tienes toda la boca ya destruida y una muela para caérsete, o puedes ir a hacerte una limpieza. Entonces, pues bueno, son profesionales de la salud, los psicólogos clínicos tienen, la gran mayoría de ellos, una muy buena formación. Puede ser que vayas a uno y no te guste, como que puedes ir a un fisio que no te guste, y bueno,
cambias. Y lo que dices es efectivamente así, es un proceso carísimo porque los PIR, es decir, los psicólogos internos residentes de los hospitales que tenemos, no son suficientes. Entonces, ¿puedes ir al psicólogo por la pública? Sí, pero te va a ver si consigues que te den cita, te va a ver una vez hoy y otra vez dentro de 3 meses. Para que una terapia funcione de normal, te tienen que ver una vez a la semana, para la mayoría de cosas. Claro. Entonces, eso no pueden los PIR de los hospitales. Pero sí, yo también estoy contigo en que vamos hablando más del tema, por lo menos. Vamos empezando a entender que la salud mental no es tanto tabú, no es un tabú tan grande como antes. Eso sí. También ha habido... a ver, estoy empezando a hablar, ¿eh? Dale. A tu rollo, estás en tu casa, Antonio. Gracias. Estamos empezando también porque ha habido personajes públicos que se han visto forzados a esto. Eso ayuda un poco a sensibilizar un poco a la gente, y también cosas que han pasado con famosos que, por desgracia... La más cercana quizás en la Olimpiada es la Bates esta, ¿no? Que dice, sí. che, no estoy guay, pues no salgo, ¿sabes lo que digo? Por mucho efectivamente. Fue increíble la respuesta, que se le dio a esta chica y todo el odio que recibió de muchísima gente, incluso de la industria fitness. No voy a nombrar, pero hay un par de gente a la que sigo que dijeron cosas muy graves, porque es lo que decíais antes, ¿no? Que hay como un estereotipo de si tengo una enfermedad mental es porque soy débil. Y es al contrario, ¿no? Es mucha más valentía se necesita para estar ahí y decir, venga, chao. A ver, también hasta luego. Hay una cosa de ese tema en concreto, no sé si es fake o no, ¿vale? Decían que había un medicamento que es legal en Estados Unidos, que se toman las gimnastas y tal, pero cualquier medicamento externo que en Japón parece ser que no dejan pasar nada. Entonces, al quitarte ese medicamento, le producía los mismos síntomas de errores a la hora de coordinar y tal, porque te producía un tipo de abstinencia. Y lo que decían es que lo habían ocultado. A ver, que de los americanos yo me espero cualquier cosa, ¿vale? Que lo habían ocultado como si fuera un proceso mental, ¿vale? Es lo que yo leí, pero también es como el que puede leer que va a llover, ¿vale? Que es una cosa como otra. Pero un proceso mental, dices la parte de la abstinencia, porque claro, imagino que dejaron de tomar droga cuando... lo que yo leí justificaba que había los mismos problemas porque ella decía no me puedo concentrar, no me coordino bien a la hora de, por ejemplo, en las barras de caer bien, me caigo mucho o pienso que voy a echar la mano y no la he hecho. Todo eso decían que lo producían los efectos secundarios de la abstinencia al tomar ese medicamento. Puede ser. Y que habían intentado por todas las maneras introducirlo, pero Japón se negó y... Digamos que es un doping legal, que es legal en todo el mundo, incluso en América, pero allí, por ser en Japón, los japoneses no dejaban entrar medicamentos y está prohibido en Japón. No se podía comprar allí. Es lo que yo leí, ¿vale? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Porque no estábamos allí. Vale. Yo creo... Sí, habla tú, Willy. Venga. Bueno, no sé. Dale, tirando. Tenía que ver con lo anterior, porque si no, yo ya iba a cambiar de tema. No, venga, Guille. No, iba a decir, ya te engancho yo y que... Venga, engancha. Que, sí, ya que hablábamos de medicamentos e historia y que no salíamos quizás de la droga. No, de la droga. Es difícil. No salimos de la droga. Y hablando de la dificultad de salir de la droga y ese tema, ¿cómo de jodido es el tema de... O sea, cómo de real es el tema de pruebo una droga y me engancho? O sea, el cruzar la barrera del enganche, si es muy, muy dependiente de la persona que lo está enfrentando o de si tienes que haber pasado por X proceso y eso ha cambiado tu cerebro y entonces eres más proclive a... depende también de la droga, explica un poquito el tema del enganche a la droga y luego la dificultad de quitarse, porque ¿cómo va eso un poco? Vale, has hecho una pregunta que... Otro melón.
O sea, Y lo de o sea, ponerse son de vez en 7 cuando. melones. O sea, cada parte de frase que has hecho es un proyecto de investigación de 25 años. Son melones Galia. Ah, que hemos Así, venido a Un disfrutar. siglo después. Así, muy en general. Primero, la pregunta de ¿qué te hace proclive? Entonces, todas las cosas que has nombrado tienen un efecto, ¿no? A nivel genético, por ejemplo, pues hay yo no tengo ni idea de genética, ¿vale? Pero hay como algunos genes, alelos, Sí. movidas que te hacen Movidas. Dice el movidas. genetista de abajo, sí. Sí, sí, movidas. eso es ahí que estás diciendo, sí. Luego, por ejemplo, el estrés temprano, es decir, experiencias tempranas en tu infancia pueden moldear tu cerebro para que tu respuesta a las drogas sea distinta, el contexto en el que estás y, por supuesto, la sustancia. Es decir, no todas las sustancias son tan adictivas. O sea, cada sustancia tiene un nivel de adictividad diferente. Y, de hecho, no suele estar muy relacionado con cómo las consideramos en la sociedad. Por ejemplo. Una experiencia temprana rollo en tu infancia, como que, en plan, Como que te he pegan visto tus un caballo, padres. como que como te que pegas, te algo pegan traumático. Sí, o como abuso infantil. Pero claro, puede ser abuso psicológico leve continuado también. O sea, tener unos padres que no están presentes, o narcisistas, o, ¿sabes? Todo eso también puede influir. Entonces, luego, la droga. La droga está socialmente La droga. constituida. Muy mal. Muy mal. Pero, Dios, un saludo al Yonki de Pitis. Bueno, entonces, claro, ¿qué drogas opinamos todos que son como la peor droga que existe, no? Pues la heroína, ¿no? Lo peor. Y de hecho, bueno, pues la heroína tiene una fama que se merece en parte, ¿no? Porque es cierto, cómo funcionan las drogas es incrementando la liberación de dopamina, que es el neurotransmisor, en el núcleo de refuerzo de tu cerebro. Básicamente, lo único que disfrutas tú en la vida es esa dopamina. Tú no disfrutas de un café o de una charla con amigos, disfrutas de ellas porque dopamina se libera ahí, ¿no? Claro. Entonces, hay drogas que lo activan directamente, que lo activan mucho, que hacen que liberes más, que hacen que liberes menos, ¿no? Entonces, la heroína es verdad que hace liberar muchísima dopamina en ese área, y luego si queremos valorar cómo de peligrosa es una droga en tanto a los daños a largo plazo fisiológicos o en tu entorno que pueden ocasionar, pues obviamente la heroína tiene una fama que más o menos se merece, ¿no? Pero, por ejemplo, el LSD es una droga que tiene una mala fama que no se merece, porque, por ejemplo, no es adictiva. Claro. O sea, que Entonces, sí que iría por ahí, en plan de que depende de la droga también cuán adictivo es el Claro. tema, ¿no? O sea, Claro. no Y es luego- tu cerebro el que te lo pide. Bueno, sí, en verdad sí. Es el efecto que hace la droga en tu cerebro. Me lío un poco. Vale, lo que has preguntado antes era la clave, en plan, ¿pruebo una droga una vez y me engancho? No. Ujú. Depende de la droga. Depende Pero en plan, de la droga, ¿no? Ya, Una sí, pero no vez- creas dependencia así. No. ¿En cuántas veces creo dependencia? Ahí es donde depende de la persona y de la droga, de donde se encuentra esa persona también en su momento vital, etcétera. Entonces, una vez que creas dependencia, esa dopamina que estabas liberando al principio ya no es tanta. Entonces, por ejemplo, para las personas fumadoras, los primeros cigarros crean una respuesta en el cerebro que no tiene nada que ver con la respuesta que creas cuando ya tienes tabaquismo. De hecho, la mayoría de fumadores consideran fumarse un cigarro como relajante, cuando es todo lo contrario. La nicotina no es relajante, es un activador del sistema nervioso. Entonces, Un poquito igual que disculpa la interrupción, un poquito igual que el alcohol, ¿no? Que hay gente que se toma una copita para relajarse, pero en realidad es un estimulante del sistema nervioso. Es un depresor del sistema Es un- nervioso. eso- Ojo. Ah, Ojo. El etanol es un Oh, depresor del la sistema boquita. nervioso. Sí, last time I check. ok. Sí, pero es curioso del alcohol que parece que, por ejemplo, no activa de manera directa el sistema del refuerzo, sino que lo activa de Sí, manera indirecta. Esa es a lo que te referías. sí, era Sí, eso. sálvalo ahora, sálvalo. Venga. Te ha tirado un flotador, vamos, enorme. Entonces, el alcohol, por ejemplo, lo consumen casi el 100% de las personas que conocemos y es una droga peligrosísima que produce muchísimo daño en nuestra sociedad, en el cuerpo, en el cerebro, a largo plazo, a medio plazo, y es incluso legal. Entonces, un saludo. Y a raíz de... Hay una relación entre
el cannabis y el desarrollo de enfermedades mentales en la adolescencia? El consumo de cannabis en la adolescencia, vamos a ver. Es que aquí Melón. ¿qué es causa y qué es correlación? ¿No? O sea, yo solo considero que hay causa cuando vamos al laboratorio, cogemos a un grupo, en nuestro caso de animales, porque por propias razones éticas no lo puedes hacer con personas, a unos les das la droga, a otros no les das la droga y ves qué pasa a largo plazo. En el caso de que tú tengas a un grupo de personas ya con enfermedades mentales o no en su adultez y les preguntes, oye, tú de teenager fumabas petas, y entonces resulta que correlaciona que las personas que tienen enfermedad mental fumaban porros en su adolescencia, tú dices, eso no es causa, porque no lo sé si hay otra serie de condicionantes que tenían esas personas para, de hecho, utilizar esa droga. Pero es cierto que con modelo animal sí que se ve que hay alteraciones a largo plazo, sobre todo cuando es un consumo durante el desarrollo. Ahora, el cannabis no es una cosa, el cannabis son 4.000 sustancias, 4.000 sustancias diferentes. Entonces, cada una... a quien le pilles, ¿no? Muchas de ellas, además, tienen efecto psicoactivo, que quiere decir que cruzan la barrera hematoencefálica y que llegan al cerebro. No conocemos los efectos de todas. La mayoría de estudios se centran en el THC y en el CBD. Entonces, de esas sí hay muchos estudios, pero de las otras 3.998 no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, cuando se hacen conclusiones alegremente, tanto en negativo como en positivo del cannabis, pues no me las creo. Así. Y también es cierto que, esto lo leí hace poco, que nacemos con receptores ya preparados para el THC. Sí. Claro, los cannabinoides, por eso nos hace efecto la marihuana, si no, no nos hace Es efecto. que nacemos con receptores para todas las drogas que nos hacen efecto, te quiero decir. Si tú te tomaras una cosa y no te hace nada, pues te la dejas de tomar, ¿no? Entonces tenemos tradición en todas aquellas sustancias para las que ya tenemos un receptor. En concreto, el de los receptores endocannabinoides es muy curioso porque se descubrieron después de ya estar estudiando la droga. O sea, se descubrieron gracias a los cannabinoides externos. Pero sí, tenemos sustancias similares al CBD y al THC en nuestro cuerpo circulando todo el rato con acciones parecidas. Y pregunta en el chat, una buena pregunta. ¿Eres partidaria de su legalización? Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. A ver, ¿No tenías otras preguntas? no lo sé porque... ¿Qué consecuencias económicas, políticas, etcétera, va a tener a largo plazo? Lo que soy partidaria es de una racionalización de las drogas que son legales e ilegales. O sea, el cannabis no me parece más peligroso que el alcohol. Y el alcohol es legal y el cannabis no. Pero ¿me parecería bien legalizarlas todas? No lo sé, pues habrá que mirar en los países o estados. No, yo no digo legalizarlas todas, no. Claro, pero Bueno. legalizarlas todas no, pero cuáles sí y cuáles no. ¿Y dónde ponemos la línea y por qué? O sea, tengo miedo de que no se utilicen criterios de salud, sino que se utilicen un poco criterios que no tengan mucho que ver, ¿no? Claro, rollo culturales, como los que se utilizan ahora. Claro, pero también tenemos ya países donde están legalizados y habrá estudios y habrá de todo donde se pueda valorar si merece la pena o no. Económicamente creo que merece la pena porque el Estado empieza a recaudar, vamos, como si no fuera un mañana, vaya. Sí, pero claro, luego tienes el contrapunto ético, ¿no? De decir, bueno, y estamos recaudando aquí a lo puto loco de un consumo de una droga, si no lo consideras en orden, ¿no? Claro, luego está, digamos, el tema del tabaco. Decían, no, es que el tabaco tal cual. El tabaco le cuesta una burrada de dinero a la sanidad pública por las operaciones, por los cánceres, por los tratamientos que va produciendo. Entonces, por eso me refiero a los otros países, si hay algún tipo de estudio que tú hayas escuchado, leído y que pueda basar tu opinión en eso. A ver, seguro que lo hay. O sea, estoy segura de que hay ya estudios yendo a ver cuánta gente adicta a qué hay en Ámsterdam versus otra ciudad europea que no tenga legalización de... O sea, me viene súper al punto para una pregunta que hay aquí escrita y la voy a quemar.
Venga, ¿qué? Tírala. ¿Has cambiado tú personalmente? Fúmatela. ¿Has cambiado tú personalmente algún comportamiento tuyo a raíz de un estudio que hayas conocido? Sí. Déjame que piense algún ejemplo bueno. Bueno, mientras tanto vamos rellenando porque el que esté escuchando el podcast luego en diferido lo mismo dice, oye, se me ha roto el móvil. Tenemos que aprender a hacer música de ascensores, de Sí, estas así, muy chan, brasileñas. chan, 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 chan. A ver, me estáis liando. He cambiado cosas sobre todo que hacían en el laboratorio, ¿no? Porque básicamente lees artículos, cambias los protocolos que estás haciendo porque dices, ay, esto está mal, lo voy a mirar esto de esta otra manera. O sea, que pero esos ejemplos no los quiero dar. No, pero en general en tu Yo digo, No. en Por ahí no va la... comportamiento personal. Rollo, hostia, ¿esto qué hago? Che, no me mola. Porque he leído tal que si hago esto muchas veces me condiciono a... No, Pero ya No, ahí tú la eso estás no. condicionando Ok. a ella. También. no, yo creo que no. He cambiado opiniones políticas de cosas leyendo ciencia, por ejemplo. Porque, Cuenta. pues ahí, Me gusta, ¿eh? o Oh, sea, Todo lo que sea política entra en este canal como... vamos a ver. consejería de ¿cómo es? No, lo diré. Concejalía de la caña. La caña de azúcar. Por favor, no empecemos. Por favor, no empecemos. A ver, la mayoría de los estudios en neurociencia hasta hace nada se hacían solo en ratones macho o ratas macho. Entonces eso tiene unas consecuencias, que es decir, luego eso lo llevamos a ensayo clínico con las consecuencias, con las conclusiones que hemos sacado de los ratones macho. Entonces luego las cosas no funcionan como esperarías que debieran funcionar. Entonces, por ejemplo, lo que hemos estado hablando antes de la ketamina como rescatador a corto plazo de la depresión, funciona en machos pero no en hembras y no se estudió hasta hace bien poco y entonces no sabíamos por qué en mujeres la ketamina no estaba funcionando. O sea, había patriarcado en el uso de ratas en los laboratorios. Pues, claro, el patriarcado está en todas ratiarcado. partes, claro. Ratiarcado. Entonces, Vale. claro, de repente empiezas a leer cosas. O sea, estaba yo haciendo un doctorado que, a ver, soy mayor, pero no hace tantos años, hace menos de 10 años. Y estábamos leyendo en el laboratorio algo de presencia de bacterias, que está muy de moda las bacterias que hay en el intestino, ¿no? Sí, yo te voy a sacar ese tema ahora. Vale. Ahora voy, Entonces, ahora voy. A la sazón de aquello, estábamos leyendo sobre poblaciones de bacterias en la vagina. Entonces resulta que hasta hace 10 años se pensaba que había un tipo de población bacteriana en la vagina que era saludable. Y entonces si tú ibas a una cita ginecológica y tenías el tipo 2, decían, señora, tiene usted una infección, tome antibióticos. Y tú decías, no, ya está. Y tomaba los antibióticos. Entonces resulta que no, que hay 5 tipos de flora saludable en la vagina. Y esto no lo sabía ninguna persona de los médicos. Entonces, claro. ¿Qué van a saber? Que no sepamos qué poblaciones bacterianas hay en la vagina en el siglo XXI, es decir, hace menos de 10 años, me parece un poco loco y me parece que hay un atraso en la comprensión de todo aquello que tiene que ver con lo que no sea macho, que nos queda mucho camino. Vamos a Marte, pero no vamos ni a los fondos marinos ni a la vagina. O sea, ni al fondo de ciertos fondo sitios. de ciertos O por ejemplo, es que tonterías, ¿no? Cuando tú tomas una droga oralmente, tiene que ionizarse, ¿vale? Bueno, tienen que pasar unas cosas. Entonces, esas cosas básicas, químicas, que tienen que pasar en tu cuerpo, suceden diferentes en hombres y mujeres, por ejemplo. Y entonces, bueno. Yo te iba a preguntar, María, un poco al hilo de eso, o sea, ¿qué clase de procesos mentales y psicológicos llevan a que 3 tíos se monten un chiringuito solo entre ellos y no se acuerden de traer a ninguna mujer hasta pasados unos cuantos meses? Porque eres nuestra primera invitada, ¿eh? Fuerte. Sí, lo que te voy a decir, o sea, eres nuestra primera invitada, ¿eh? A ver, también hay que decirlo que la técnica de sonido no está. Pero este programa tiene de todo tipo de personas. Bueno, Sí. pero
Pero Hay quítalo- negacionistas en todos sitios, amigo. Quítate, María, quítate tú también las zapatillas al entrar para que por lo menos la culpa se distribuya así un poco, ¿no? Vale, bueno, sí, El somos olor a súper pies no es... diversos. Se ven muchísimas diferentes razas, diferentes en sí, sí. disfuncionalidad. Bueno, también quiero hacer un llamamiento desde aquí. Si no, oyente, si nos estás escuchando y te gusta oyenta, cómo entrevistamos o te gusta el ambiente, escríbenos y si cuadra, te hacemos una entrevista sin problema. Vaya, nosotros estamos abiertos porque esta casa está abierta para todo el que quiera hablar, ¿vale? Siempre y cuando cuadre el tema, pero... Agenda. Claro, tenéis que ganaroslo contra, o sea, un poquito de, yo qué sé, mandar un pastel. No estamos muy, algo. no estamos como para poner exigencias, ¿eh? A ver, no puede decir, yo fumo porro. No, pues eso no va a venir aquí, ¿sabes? No, eso no lo vais a Contar su decir. experiencia. Pero Yo sí, digo la intensidad con la que lo grite. sí es verdad que estamos contentos de que seas la primera y esperamos que no seas la última, vaya. Por supuesto. Y si Que no quieres nos volver, cierran Claro, el chiringuito del psicólogo que casi mencionó antes. y si quieres volver a venir otro día a hablar de otro tema por De otro cambiar y despejarte del trabajo, que estás invitada, vaya. Despejar, sí, porque hoy no te estás despejando del trabajo No, nada. hoy estamos full a loco. Bueno, a ver, no trabajo en ninguna de esas cosas, entonces estoy un poco vale. de cuñada, que es también el deporte favorito de nuestro país. Del Sota Caballo Rey, sí, Sí, especialmente. has venido a tu programa, o sea. Yo te voy a preguntar y vamos a abrir otro melón muy de las entrañas, ¿no? Porque últimamente, bueno, en los últimos años está ganando bastante campo eso. Y a mí es una cosa que me flipa, ¿no? O sea, yo hice mi tesis básicamente relacionada estudiando serotonina bueno, en fin, genética de la serotonina, de receptor de la serotonina. Y una cosa que me llamó la atención cuando empecé a estudiar, ¿no? Es que, bueno, a pesar de que la serotonina siempre se considera, ¿no? Como la hormona de la felicidad, no sé qué. Después yo me di cuenta de que en realidad la serotonina está implicada en una cantidad de procesos biológicos que alucinas, ¿no? Y que el 95% de la serotonina que se genera en el cuerpo se genera fuera del sistema nervioso central. Sí. O sea, eso me parece súper curioso. Y claro, y eso me lleva al hilo de ese campo tan bonito que se está... que está creciendo tanto en los últimos años, ¿no? Sobre el tema de la microbiota y de cómo la microbiota, o sea, básicamente los microorganismos que viven en nosotros, sean los intestinos o sea, en fin, cuerpo, tienen mucho que decir sobre nosotros y incluso sobre nuestro comportamiento, ¿no? Y hay un sistema nervioso todo entérico, bueno, ahora María lo puede ampliar, ¿no? Y a mí eso me parece alucinante. Si nos quieres contar un poquito de eso, adelante, María. Bueno, una vez más, tampoco soy una experta en microbioma. Da igual. Pero es Cuñadea, básicamente lo que acabas de explicar, ¿no? Tenemos un segundo sistema nervioso, está en el intestino y toma más decisiones de las que pensamos. Y también es plástico. Por ejemplo, puedes cambiar las cosas que te gustan, en plan, la comida que te gusta más, forzando a tu intestino a comerla. Es decir, señores, Vaya. que mira, me encanta el Burger King y las chucherías y la Coca-Cola. Y dices tú, mira, no, pues ahora vamos a estar comiendo brócoli 80 días, ¿no? Entonces, tus pequeñas bacterias a las que les gusta el brócoli proliferan, ¿vale? Y entonces esas bacterias le mandan un mensaje a tu cerebro diciendo, ojalá brócoli ahora mismo. Y entonces tú dices, Dios, voy a hacerme brócoli. ¿Qué pasa si comes otro tipo de comida? Pues Cachopo, por ejemplo. A las que les gusta esa comida proliferan. Y las del brócoli mueren, ¿no? En plan, quedan muy pocas. Entonces tú tienes 3 pequeñas diciendo, brócoli, por favor. Y 300 millones diciendo, cómprate una hamburguesa ahora mismo. Entonces influye, ¿no? Sí. Y se hacen trasplantes de caca entre personas ya, entre ratones y ratonas, entre ratas, y se ven mejoras y cambios conductuales en muchísimos ámbitos. Es un campo que está explotando ahora mismo, que está súper de moda y que lo está haciendo todo el mundo. Puedo decir No me ha la hecho gracia frase. eso de juntar, explotar A ver. La frase es mierda para todo. Sí, boom. Sí. Totalmente. Ha hecho boom. Sí, pero que se están curando cosas, en plan enfermedades. Cuando hace pop.
Ya no es. Pero voy a hacer el un rollo- vaticinio. Va a haber Porfa. gente que va a ser donante de caca en pronto, en muy poco tiempo. Vas a tener a personas con dinero buscando por el Tinder de la caca a una persona que esté fitness, que sea saludable, que no tome drogas, que bla, 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 que bla, 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 que va a vender sus heces. Bueno, que no son heces en realidad, porque es el contenido del intestino, una silla. Veamos, Bueno, eso pero lo veis. caca, ¿vale? Va a vender su caca a personas. El contenido del venezolanas. intestino es como muy. Esto va a pasar. Técnicamente. Trasplantes de caca a la orden del día. Porque es que se han hecho incluso, por lo que yo vi, ¿no? Que se han hecho estudios incluso para tratar la depresión usando Sí. este tipo de trasplantes. O sea, no, parece coña, pero no lo es. O sea, es un flipe y realmente sabemos muy poco, ¿no? Y hasta hace nada, medio que es un asunto que se ignoraba, ¿no? Que no se conocía y ahora resulta que tenemos un mundo ahí, Sí, ¿no? sí, pero ya, o sea, ya ignorando, o sea, es el nuevo Botox, en plan, quiero cambiar mis hábitos, ¿para qué voy a educarme si lo que puedo hacer es implantarme caca y así me lo pide el cuerpo? El campo está explotando, entonces tenemos el mismo problema que con lo del LSD o lo que decía antes. Si lo cura todo, probablemente no sirve. Es decir, ahora Faltan está estudios, ¿no? Por todo todo. el mundo trabajando en eso y todo el mundo diciendo que funciona para todo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que llegar al cuello de botella, ¿no? Entonces, dentro de no sé cuánto, 5, 10, 20, 25 años, diremos, vale, pues esto funciona para estas cosas en esta medida y no funciona para esto. Súper interesante. Sobre todo cuando dice explota. O sea, ha sido gráfico. Sí, sí, vamos. Creo que se ha hecho la imagen en la cabeza de todos. Bueno, para ir terminando, ¿qué preguntas queréis hacer? Una última pregunta cada uno. Vale, bueno. Yo tengo una pregunta súper chorra aquí que ya no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero bueno. Yo hace tiempo tuve un conocido que me dijo así como una convicción, yo creo porque sabía que yo estaba en la historia de la ciencia y no sé qué, ¿no? Entonces como que medio que para decirme nunca llegarás a ese nivel, ¿no? Dice, no, porque el mejor científico que hay hoy en día en España es Eduardo Punset. Oh, que es economista. Que en paz descanse, que en paz descanse. Entonces yo te pregunto, María, de 1 a 10, ¿cómo de mal están las cabezas? Están muy malas cabezas. Por favor, dejad de decir que hacéis vuestra propia investigación o que lo habéis investigado. O sea, basta. Estoy cansada. En redes estaba guay, ¿eh? A ver, era un buen Sí, divulgador. Era un buen divulgador. Claro, esa es la historia. O sea, era un buen divulgador, pero no era científico. No hacía la ciencia. La ciencia. No hacía la ciencia. A lo mejor era doctor, La explicaba. como en el chiste. Era doctor en economía. Él no tintaba cerebros, o sea, no iba por ahí. Pero era muy buen divulgador, ¿vale? Y a la gente que te traía era gente buena. O sea, yo he llegado a ver algún redes en unas prácticas de la uni, porque venía a cuento de la asignatura. Y la persona a la que traía era alguien de la ciencia potente. Entonces la entrevista estaba bien. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, pues eso, pues... ¿Cuál es el mejor físico de este siglo? Pues, ¿qué dice la gente? Stephen Hawking. ¿Es un buen físico de este siglo? Sí, pero... del pasado más bien, ¿no? Sí, bueno, pero claro, sí. Del pasado. Pero probablemente para nada es el más brillante del siglo, ¿no? Y así con mucha gente, no sé, pero es que son muy buenos divulgadores y están ahí, están delante de... Vale, pido yo la siguiente. Esta ya la fantasiosa, se me ocurrió así en una fumada. El rollo, bueno, no porque no fumo, pero entendemos el concepto. Tabaquismo. Tabaquismo metafórico. El rollo o la fantasía el rollo de traspasar la barrera biológica y trasladar lo que sería un cerebro humano a un cerebro máquina. Rollo, mi consciencia, mi yo, pasarlo a un ente mecánico. Ghost in the Shell. ¿Cuántos siglos hace falta? A lo mejor no se puede. O sea, me gustaría pedir el comodín de Lupi porque necesitamos un filósofo en la sala. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué es tú? O sea, empezamos diciendo Habíamos empezado que éramos todo química, claro. No somos dualistas, ¿no? ¿O qué? Sí, no somos dualistas, pero
siendo monistas, si yo te digo tú eres tu cuerpo, quiere decir que necesitas tu cuerpo para ser tú. Es decir, vamos a suponer que tú eres solo tu cerebro. Cosa que ya sabemos que es mentira, porque necesitamos al sistema nervioso central completo, al sistema endocrino, al sistema inmune, al sistema nervioso periférico, exactamente, para que seas tú como eres tú hoy, ahora mismo. Pero si eso nos lo cargamos y decimos, venga, es mentira, es solo tu cerebro y solo quiero traspasar tus redes neuronales a un ordenador que además tenga la capacidad de aprender, probablemente quedarían pocos años, porque esto va como un tiro. O sea, cuando yo estudié la carrera era impensable, porque habíamos conseguido en el 2013, habían conseguido como en el 2013, crear 1 milímetro de corteza cerebral con los ordenadores mejores de 2013 y ocupaba lo mismo que esta habitación en la que estoy ahora. Ahora todo eso ha mejorado muchísimo con las redes neuronales y vamos, ya está explotando y quizá no quedan pocos años. Ahora, es que tú no eres solo tu cerebro. Tu cerebro necesita interaccionar con el resto de células de tu cuerpo para que seas tú. Ahora, tampoco soy holista. Tampoco creo que si yo ahora me corto un dedo, ya no soy yo. Claro. Soy más o menos yo. Más o menos, ¿no? Claro, bueno, van a suceder, en un dedo, o sea, no. Claro, van a suceder cambios plásticos en mi cerebro y obvios en mi cuerpo porque ya no tengo este dedo. Pero bueno, pues como porque podríamos decir que soy yo. Pero como cuánto hay que cortar para... Una cabeza en un bote seguiría siendo tú. Claro, no, un vidrio de Futurama, sí. Futurama, exactamente. Claro. Seguiría siendo tu sistema nervioso entérico. Se hicieron unos experimentos muy chungos con monos en las que un señor que no recuerdo su nombre les cambiaba la cabeza, hacía trasplantes de cabeza. Y había un loco hace unos años que decía que era neurocientífico y quería hacer el primer trasplante de cabeza. A ver, eso tiene sentido para gente que tiene una lesión cervical y que no puede mover nada de cuello para abajo, el cuerpo se está muriendo y esa persona quiere seguir viviendo. Bueno, vale, puede tener sentido. ¿A quién no le hace falta su cabeza? Que no es de su cuerpo. Pero claro, ¿es la cabeza solo tú? Pues no, porque tu sistema endocrino está distribuido, tu sistema nervioso entérico está distribuido, tu sistema inmune está distribuido. Entonces, no sé. Es todo un sistema, ¿no? Porque claro, la cuestión es, aunque se pudiera hacer, con todo esto que estamos hablando antes de la microbiota y de cómo influye en el comportamiento y tal, claro, no serías tú exactamente, ¿no? Si sería una copia tuya. Que tus pensamientos pueden ser... ¿no? Sí, bueno, pero entonces ya es una simulación de ti mismo, ¿no? No serías... Tú puedes comportar que el cerebro no es solo el cerebro, sino que es todo el sistema y emulas todo el sistema y lo trasladas a una máquina. No hace falta pararse a trasladar solo el cerebro, sino vale, venga, todo el te lo sistema compro. de respuesta. Venga, te lo compro. Claro, lo que pasa es que trasladar el sistema de respuesta del cerebro es más fácil, aún siendo la cosa más difícil que ha hecho los humanos. Lo estás seccionando a quiero trasladar el cerebro, pero a lo mejor lo que hay que trasladar es el ente completo. En plan, pues voy a trasladar todas las respuestas de mi cuerpo. ¡Pum! Ya, lo que pasa es que las neuronas son unas células muy especiales porque tienen capacidad de síntesis, es decir, ellas reciben unas señales, entonces transportan información, pero las otras células no transportan información exactamente como tal, transportan otras cosas. Entonces eso se va a poder codificar en un ordenador. Ojalá sí. O sea, es que yo no quiero ser aguafiestas, o sea, ojalá sí, ojalá descargar mi conciencia en un PC y hacer esto dentro de 250 años cuando no se pueda... No lo hice yo, lo hiciste tú. Pero tu conciencia ahí. No pinta posible pronto, porque no entendemos las cosas. Entonces, ¿cómo voy a hacer un modelo de una cosa que no sé qué es? Hay que hacer más ciencia, ¿no? Más ciencia y más... Yeah. Hay que llevar los PCs a la ciencia. Bueno, y la última pregunta es la mía. Venga. María, ¿te lo has pasado bien? Sí, me lo he pasado genial, se me ha hecho corto, gracias. Pues nosotros también. Muchas gracias, María. Y muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, gente. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos el día 27 de octubre, dentro de 2 miércoles. No sabemos con qué tema, como siempre, ya iremos avisando por las redes sociales. Recordad algo se nos ocurrirá. @sotacaballoyrey_p de Pamplona, ¿vale? De podcast, como dice Guille. Y esperamos que tengáis muy buenas semanas, que os vaya todo bien. Y sin nada más, nos despedimos.
Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.